Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha puesto a muchos de ustedes muy expectantes, y es que vamos a hablar de unas palabras de Kanyaman. Sí, han oído bien, Kanyaman. Y no son unas palabras cualquiera, sino unas que se rumorea, podrían enfurecer a Demet Özdemir y, créanme, sorprender a muchísimos de nosotros. Así que si les gusta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, los amores y desamores de las celebridades, y quieren enterarse de los últimos chismes jugosos, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Para quienes quizás necesiten un pequeño recordatorio, Kanyaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, y más allá. Su química en pantalla en la serie Erkenci traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en el centro de atención de todos los medios por su relación en la vida real. Su romance fue intenso, apasionado, y desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen o duran para siempre. Su separación fue un golpe para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación, y desde entonces ambos han seguido caminos separados, aunque el interés por su vida personal, y especialmente por sus interacciones, sigue intacto. Ahora bien, ¿qué tipo de palabras de Kanyaman podrían causar tal revuelo? Pues bien, las redes sociales y las revistas de corazón turcas están que arden con los rumores y las especulaciones. Al parecer, Kanyaman habría hecho unas declaraciones en una reciente entrevista o aparición pública que han sido interpretadas de diversas maneras, pero hay una interpretación que resuena con fuerza, que sus palabras podrían ser una puya, un dardo envenenado, directo hacia su exnovia, Demet Özdemir. Y el motivo de tal enfado, según se comenta, sería la forma en que Kanyaman ha hablado de sus proyectos futuros, de su carrera, e incluso de las lecciones aprendidas en el amor. Imaginemos el escenario. Kanyaman, conocido por su carisma y a veces por su lengua afilada, está hablando con la prensa. Podría ser en un evento de promoción, o quizás en una entrevista más íntima. Y de repente surge la pregunta obligada, ¿cómo le va en el amor? ¿Hay alguien especial? O tal vez, ¿qué piensa de su pasado? Es ahí donde, según las filtraciones y los comentarios que circulan, Kanyaman habría soltado unas frases que han hecho saltar las alarmas. Se habla de comentarios que podrían subestimar la importancia de algunas relaciones pasadas, o quizás, de forma más sutil, menospreciar el impacto que ciertas personas tuvieron en su vida. Una de las teorías más fuertes es que Kanyaman, al hablar de su enfoque actual en su carrera y en su futuro, podría haber hecho comentarios que impliquen que ciertas relaciones, o ciertas personas, fueron una distracción en su camino hacia el éxito. Y claro, si Demet Özdemir siente que esto la incluye, o que su relación fue trivializada de alguna manera, pues el enfado estaría más que justificado. Piénsenlo, después de una relación tan mediática y comentada, que tu expareja hable de forma tan despectiva, o al menos ambigua, sobre el tiempo que pasaron juntos, o sobre lo que esa relación significó para él, podría ser muy hiriente. Pero no solo se trata de un posible enfado de Demet. Lo que también llama la atención es el factor sorpresa. ¿Por qué sorprendería a todos? Bueno, porque Kanyaman, a pesar de algunas controversias pasadas, suele ser bastante reservado sobre sus relaciones una vez que terminan. Generalmente prefiere centrarse en su trabajo. Si ahora ha decidido hablar, y hacerlo de una manera que podría ser interpretada negativamente por su ex, significaría un cambio en su comportamiento. Sería como abrir una caja de Pandora de la que no se sabe qué va a salir. Y la prensa, como siempre, estaría encantada de dar cobertura a este nuevo drama. Otra vertiente de esta historia, y que podría explicar la sorpresa general, es la posibilidad de que estas palabras no sean directamente negativas hacia Demet, sino que estén cargadas de un doble sentido que solo los más observadores y los fans más fieles podrían captar. Quizás Kanyaman está hablando de su crecimiento personal, de cómo ha aprendido a priorizar sus metas, y de cómo, en retrospectiva, algunas experiencias, aunque valiosas en su momento, ahora las ve desde una perspectiva diferente. Y es en esta perspectiva diferente donde reside la clave. Podría estar diciendo sin decirlo explícitamente que Demet Özdemir fue una fase, un capítulo superado, que no aporta nada a su presente. Esa es la pregunta del millón. Las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo de
Tas especulaciones. Los foros de fans, las cuentas de Instagram dedicadas al mundo del espectáculo turco, los tweets, todos están analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación de ambos. Los fans de Can Yaman intentan defenderlo, argumentando que solo está siendo honesto sobre su evolución. Los fans de Demet, por otro lado, se muestran protectores y consideran que estas palabras son una falta de respeto. Y los que simplemente disfrutan del drama, pues están en su salsa. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Bueno, ella, al igual que Can Yaman, es una figura pública muy seguida. Su reacción o la falta de ella también será analizada al milímetro. Si se enfurece, ¿lo mostrará? ¿Dará alguna declaración? ¿O se mantendrá en silencio, que a veces es la respuesta más contundente? El silencio en este mundo de egos y apariciones públicas puede ser tan ruidoso como cualquier grito. Si ella decide no dar pie a la polémica, esto podría ser interpretado como una señal de madurez y de que realmente ha pasado página, o por el contrario, como una muestra de que las palabras de Can Yaman la han afectado profundamente y prefiere no alimentar el fuego. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que se publica en los medios o en redes sociales no es la historia completa. A veces las palabras son sacadas de contexto, o se les da una interpretación sensacionalista para generar clics y visualizaciones. Sin embargo, el hecho de que haya tanto revuelo sugiere que algo se ha dicho que, para muchos, es digno de atención y posiblemente de controversia. Podríamos estar hablando de una simple coincidencia, de una entrevista donde Can Yaman habla de forma general sobre sus experiencias vitales, y casualmente por la historia que tiene con Demet, la gente decide conectarlo todo. Pero en el universo del famoseo, las coincidencias rara vez son simples coincidencias. La gente busca conexiones, busca drama, busca la confirmación de sus sospechas. Y si Can Yaman ha dado pie a ello, pues la maquinaria ya está en marcha. Imaginemos que Can Yaman dice algo como: en mi camino hacia mis objetivos, he aprendido a valorar las lecciones, incluso aquellas que vienen acompañadas de turbulencias. Ahora sé lo que necesito y lo que no, y eso me ha llevado a ser más selectivo con mi tiempo y mi energía. Si bien esto suena muy general y enfocado en el crecimiento personal, si se dice poco después de una ruptura mediática, y si su relación con Demet fue percibida como una etapa de turbulencia por algunos, entonces la conexión se hace inevitable. Y si Demet se entera de esto, podría sentir que su relación fue etiquetada como un obstáculo en lugar de una experiencia valiosa o una etapa de felicidad. Y aquí es donde entra la sorpresa. ¿Por qué nos sorprendería a todos? Porque a menudo las celebridades intentan proyectar una imagen de respeto hacia sus exparejas, o al menos de cautela al hablar de ellas. Un comentario que pueda ser interpretado como una descalificación, o como una minimización de lo que fue una relación importante, rompe con esa convención. Nos hace pensar que quizás detrás de las cámaras, las cosas son mucho más crudas de lo que aparentan. Y para los fans que idealizaron la pareja, esto puede ser un verdadero shock. Otra posibilidad es que Can Yaman haya estado hablando de la presión mediática que sufrieron durante su relación, y que sus palabras, aunque duras, estén dirigidas a esa presión, y no a Demet directamente. Por ejemplo, podría haber dicho algo como: hubo un tiempo en que sentí que cada paso que daba era analizado, cada conversación se convertía en un titular. Eso para mí fue una carga muy pesada, y aprendí que para ser feliz, necesito mi espacio y mi paz. Si Demet siente que esta carga se refiere también a su relación, y que él la está presentando como una carga, ahí puede surgir el conflicto. Lo cierto es que hasta que no tengamos las declaraciones exactas y el contexto completo, todo esto seguirá siendo especulación. Pero es una especulación que tiene mucho gancho porque involucra a dos de las figuras más populares del momento, y porque toca una fibra sensible, el final de una relación y la forma en que se maneja después. Es posible que Can Yaman esté intentando enviar un mensaje, quizás incluso a Demet, para dejar claro que ha superado la etapa y que sus prioridades han cambiado. ¿O es simplemente un comentario imprudente que se ha magnificado por el interés público? Sea como sea, la noticia ha prendido la mecha. Los comentarios en las redes sociales ya son un hervidero de opiniones encontradas. Algunos defienden a Can Yaman, diciendo que está siendo sincero consigo mismo y que no tiene por qué mentir sobre su camino. Otros critican su supuesta falta de tacto y respeto hacia Demet, quien hasta ahora ha mantenido un perfil bajo y profesional.
Y muchos otros como nosotros estamos aquí analizando cada detalle, intentando descifrar el verdadero significado detrás de estas palabras que prometen remover las aguas del mundo del espectáculo. Es fascinante cómo una sola frase o un conjunto de ellas puede tener tanto poder para generar debate, para evocar emociones, y para mantenernos al borde de nuestros asientos esperando la próxima noticia. El mundo de las celebridades es un constante juego de apariencias, de verdades a medias, y de interpretaciones que cambian según quien las mire. Y en este caso, las palabras de Can Yaman parecen haber tocado una tecla que ha resonado con fuerza, tanto como para enfurecer a Demet Özdemir y, créanme, para mantener a todos nosotros con la boca abierta. En resumen, hemos hablado de cómo unas posibles declaraciones de Can Yaman están causando revuelo, de cómo podrían enfurecer a su exnovia Demet Özdemir y sorprender a todos. Hemos explorado las posibles interpretaciones, el papel de las redes sociales en la difusión de estos rumores, y el impacto que estas palabras podrían tener en la imagen pública de ambos. La clave está en la sutileza, en el doble sentido, y en la forma en que el público interpreta las acciones y palabras de sus ídolos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente ha dicho algo que pueda enfurecer a Demet? ¿O es todo una exageración mediática? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios más abajo. Déjenme saber qué les parece todo esto. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.